vamos a avanzar como les había comunicado la anterior vez, que vamos a hacer una revisión del prehospitalario. Y en el prehospitalario básicamente hay tres elementos importantes que a tomar en cuenta. Uno es ¿qué se llama este? Uno es el transporte, que es importantísimo, pero también el ABC. Eso es básicamente lo que se hace cuando tú estás en prehospitalario en lugares en donde puedes rescatar un paciente. Pero no se olviden que hoy en día, ya les había comentado respecto a las ambulancias tipo 3, que son ambulancias eh, que son de manejo de UTI, casi siempre el mayor problema, el problema es solamente el personal, porque esas están capacitadas para sostener pacientes de alto crítico y además de ser críticos, eh, ¿qué se llama este? También pacientes pueden operarse en esas ambulancias, hacer procedimientos de emergencia, cricotiroidotomías, drenajes percutáneos o pleurostomías, todos esos procedimientos se pueden hacer en esas ambulancias. Entonces, un poquito es una mezcla el prehospitalario hoy en día, el prehospitalario con la atención avanzada en hospital, que es el ATLS como tal. Entonces, en general, tratamos de conjuncionar para que se den cuenta porque es una mezclita en realidad, ¿ya? Bueno, ¿están viendo en la pantalla? ¿Se ve completa? Sí, doctor. Ahora sí, doctor. Ya. ¿Y ahora avanza? ¿Avanzó? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Avanzó a la Sí, siguiente doctor. diapositiva? Perfecto. Bueno, continuaremos. Bueno, fíjense que vía aérea es un elemento muy importante. ¿Por qué es vía aérea hoy en día sigue siendo inicio de manejo de pacientes críticos, ya sea especialmente politraumatizados, pero también cualquier tipo? Porque la complicación de la vía aérea puede causar más rápidamente la mortalidad de cualquier paciente y por eso es que normalmente eh, se, se va haciendo el famoso A, B, C, D, E en trauma. ¿Por qué? Porque se dice que se muere más por vía aérea, luego se muere más por pulmones, se muere más por circulación, etc. Si ustedes alguna vez han escuchado del ACLS, que es la tensión cardíaca avanzada, ellos funcionan al revés. Normalmente lo que hacen es primero a la tensión del coronario y después recién van con el AB. ¿Sí? Entonces, la circulación es para ellos primordial. Entonces, todos los procedimientos van a depender mucho de en qué condiciones está llegando el paciente, ¿ya? La obstrucción de la vía aérea, como dice esta diapositiva y esta imagen, puede llegarte un paciente así, que tú no sepas ni dónde está la boca, ni dónde está la nariz, ni dónde están los ojos. Eso ocurre generalmente en lesiones especialmente, ¿sí? Generalmente, de estos pacientes que llegan de esta manera, pueden llegar pacientes en estado de coma, ¿verdad? Y básicamente lo que dice ahí, ¿no? Pacientes que están taquipnéicos, que tienen mucho dolor, el estado de conciencia es bastante deteriorado, ¿sí? Las aspiraciones son frecuentes en estos pacientes. El médico tiene que anticiparse al problema de la broncoaspiración en estos pacientes y favorecer la succión inmediata en los lugares. En ocasiones, si tienes una ambulancia, etcétera, estás en el lugar, siempre hay perillas de absorción. ¿Se acuerdan de los neonatos, lo que usan las perillitas? Esas funcionan bastante bien, pero no son las más óptimas. Pero en general, la mayoría de las ambulancias pueden tener equipos de aspiración básica, pero lo ideal es que funcionen. Los traumas maxilofaciales son caracterizados generalmente por gente que es conductora,
¿verdad? Casi siempre este tipo de lesiones se pueden presentar en los acompañantes más que en los conductores como tal. ¿Por qué? Y especialmente cuando no usan los sistemas de seguridad que habíamos hablado en transporte, ¿sí? El trauma de cuello también, ¿se acuerdan que habíamos hablado de cuando las lesiones de cuello, especialmente en desaceleraciones, en habitáculos, también son importantes en este espacio? Realmente los traumas de cuello cerrado y abierto son importantes. Con lesiones pueden ser vasculares, hemorrágicas, obstrucciones, etc. Entonces, la vía aérea es uno de los elementos que tiene que verse muy bien. El reconocimiento dice que es bueno ver, sentir, ¿verdad? Estos son, y escuchar, ¿sí? Son los tres elementos que tienes que ver en cualquier paciente. Incluso en prehospitalario puedes tú ver todos los cambios que pueden presentarse. Sentir, por supuesto, puedes sentir crépitos, etcétera. Y por supuesto, escuchar. Siempre hay que escuchar elementos importantes como ser si hay rotación, crépitos. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. Una cosa es la agitación, casi siempre pacientes que están muy desesperaditos, pues por hipoxia, porque no están ventilando o están choqueados, etc. El estupor puede producir hipercapnia. La cianosis es una indicación, tú puedes ver una cianosis porque el paciente está azul, ¿verdad? Y es una oxigenación inadecuada y eso significa que no está habiendo algún problema en el proceso de tanto oxigenación como circulación. Retraje y tiraje, evidencia de compromiso de vía aérea. No olviden que las lesiones más importantes eh, por fracturas o lesiones que disminuyen la permeabilidad de la vía aérea son especialmente la laringe, la tráquea y los bronquios principales los que pueden producir mayor evidencia de esto, ¿sí? Y no olviden que dice que la tráquea es la primera causa de enfisema subcutáneo. Y es verdad, ni siquiera los neumotoras producen tanto enfisema subcutáneo como cuando se lesiona la tráquea a nivel mediastinal. Deformidades, cuerpos extraños, etcétera, siempre es bueno ver. Comportamientos agresivos con hipoxia e intoxicación puede ser que estos señores estén bebidos o estén drogados. Entonces, siempre hay que estar atentos cuando tú estás evaluando un paciente en el sitio de la lesión, el sitio que ha sugerido la causa de la tensión, ¿ya? El reconocimiento es escuchar. Escuchar, fíjense, verbalización, sí está. Si no habla es porque algo está produciendo por ahí, tiene una función como dice aquí la nota, de un cuerpo extraño, o fíjense que es bien fuerte de los accidentes o de que se desmayan o convulsionan, que sus prótesis pueden producir obstrucción de la vía aérea. Es bien frecuente. Entonces hay que tener cuenta siempre ese aspecto. Siempre hay que ver que la vía aérea esté permeable con buena ventilación y perfusión. Y de antemano eso va a llevar con una perfusión cerebral adecuada, ¿verdad? La respiración ruidosa, eso se escucha muy bien. El gorgoteo es, fíjense, la disfonía es más a nivel laringio. La ronquera es más a nivel traqueal. El estridor es más inferior y el gorgoteo es más a nivel bronquial como tal. Por ahí puedes escuchar estertores, porque a veces puedes escuchar que es mucho más en bronquios distales, ¿verdad? Son elementos que tú puedes ir viendo dentro de lo que significa si un paciente lo sacas de la piscina y se ahogó, ¿verdad? El gorgoteo puede ser un elemento de cual ese paciente se ha broncoaspirado con agua, ha hecho una broncoaspiración con agua, entonces tendrás que hacer alguna actividad para evitar eso, ¿sí? Reconocimiento, el sentir, crépitos, o hay que ver hematomas, todas estas cosas que puedes tú ver en cuello, en cara, etcétera. Puedes ver los crépitos del macizo facial, etcétera. Esos son tres elementos que deben verse muy bien en lo que significa la evaluación inicial para la vía aérea. Ahora, la respiración adecuada, por supuesto, hay que proporcionar un oxígeno suplementario adecuado, una vía aérea permeable. Tú tendrías que revisar si la vía aérea o no está permeable, pues si no tiene cuerpos extraños,
si está respirando, etc. ¿Sí? El deterioro sutil de la respiración puede evidenciar muchas cosas. Por obstrucción de la vía aérea como tal, puede ser que haya una lesión, un colapso, etcétera, de lo que significa la laringe o la tráquea por un hematoma, etcétera. Ventiladores como el deterioro del sistema nervioso central, traumas directos del tórax que también pueden incluir lesiones a nivel de la vía aérea superior, lesiones de costillas también. Toda lesión siempre tiene un mecanismo, ¿ya? Ver, escuchar, sentir son importantes, ¿ya? Y generalmente el dolor, la crepitación, etcétera, también se tienen que ir viendo. Ahora, dentro de lo que significa el ATLS, te muestran auxiliares de diagnóstico porque vía aérea no solamente es vía aérea en ATLS. En atención avanzada, la vía aérea más tiene su apellidito, se llama de columna ubicada. Eso significa que no solamente tienes que ver la vía aérea como tal, que esté libre, expansiva, esté adecuadamente inmovilizada, la columna cervical y por supuesto también la ventilación. Entonces, pero ya hay auxiliares de diagnóstico como la oximetría, los detectores de CO2 o la capnografía, gases en sangre, rayos X, que se pueden hacer acabando la vía aérea cuando uno esté revisando, especialmente, esto estamos hablando cuando hablamos en hospital. Un poco estamos yendo complementando, ¿ya? Una oximetría adecuada puede darnos una idea de que cuánto de la presión de oxígeno se está teniendo. Fíjense, esta imagen es bastante importante. Dice, si tienes una oximetría de 100%, tienes un 90 aproximadamente. Si tienes un 90, 60 milímetros de mercurio. Si ustedes se han dado cuenta, nuestra oximetría en nuestro medio va de 90 a 94, 95. Es muy raro que lleguemos al 100. ¿Sí? Más eso es básicamente por nuestra presión de oxígeno a nuestra altura. Puede ser un poco baja. Pero entonces esto es una idea general de lo que la oximetría te capta en relación a la presión de oxígeno que debe estar normal. Sí es un elemento que te permite hacer una evaluación muy rápida de cómo está el paciente desde el punto de vista de ventilación, tanto pulmonar como también de vía aérea, ¿no? Si no hay una vía aérea adecuada, por supuesto, esto también se va a caer. Las curvas de disociaciones de oxígeno son importantes. Ahora, algo que hay que tomar en cuenta son los métodos que te permiten mantener esa vía aérea permeable. Bueno, los manuales y mecánicos ni los transtraqueales puedes usarlos tú normalmente en un servicio de ambulancia, pero en el lugar del accidente casi siempre solamente el manual, porque los mecánicos casi nunca los puedes conseguir, porque por ejemplo, si tú estás caminando en la calle y alguien tiene un accidente, lo máximo que vas a poder hacer es una mantención de vía aérea manual. Entonces vamos a hablar respecto a eso. Fíjense, los manuales básicamente son estos elementos que en primeros auxilios se habla bastante bien, que son básicamente evitar que la lengua obstruya la vía aérea, que tal vez es la principal causa en pacientes que están inconscientes, y especialmente pacientes que han perdido han tenido accidentes, pueden tener importantes grados de shock solo por la lengua. Entonces, sí es importante. Puede lograrse su desplazamiento mediante el levantamiento de la mandíbula, ¿sí? Como están viendo en esta, o el levantamiento del mentón o la proyección anterior de la mandíbula. Son mecanismos que te pueden ayudar en algo, pero no olviden que estas maniobras hay que tomarlas muy en cuenta porque esto no lo puedes hacer tan fácil en un paciente con postraumático, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede tener lesiones de columna cervical. Entonces, hasta cierto punto es limitado, especialmente la hiperextensión del cuello. Sí, el levantamiento de la mandíbula y la proyección del mentón sí lo puedes hacer y normalmente no requiere una hiperextensión del cuello como tal. ¿Sí? Bueno, como ven,
Esta es una imagen de primero está haciendo una fijación de la columna cervical y luego está haciendo una proyección anterior de la mandíbula. Igual aquí está proyectando. Esto es bastante peligroso. Tienen que tomar en cuenta que los pacientes hipóxicos tienden a y el músculo más importante de la cara es el macetero. Y el macetero tiene una compresión importantísima que puede fácilmente trozar un dedo. Entonces, siempre hay que tratar de proyectar sin necesidad de hacer estas cosas. Si el paciente está entre despierto y no, se puede hacer, pero si está inconsciente, traten de no hacerlo. ¿Sí? Esta es la fijación de la columna cervical. En realidad, si tú no tienes en ese momento, por ejemplo, collar cervical, etcétera, tienes que mantener, no hiperextender ni nada a la columna cervical, tienes que ponerle en fase neutra, eso es lo que te dicen. Por hiperextenderlo no es bueno porque la posibilidad de que haya una lesión cervical que te pueda producir a la larga una cuadriplegia y tú pues seas la causante, entonces hay que tener el debido cuidado de no hacer hiperextensiones hasta no saber que no haya una lesión o hasta, y les voy a comentar, cuando tú le pones un collar cervical es casi difícil que puedas extender el cuello. Entonces la proyección anterior de la mandíbula sigue siendo un elemento que te puede ayudar mucho. Ahora los métodos mecánicos sí son, ya ustedes los pueden usar si están en un espacio de ambulancia y son paramédicos, etcétera, o están en hospital haciendo el faringes, las nasofaringes. Hay los obturadores esofágicos, los convitubos, los PTLs, cada uno vamos a ir hablando. ¿No? Estas son las cánulas orofaringes. Están indicadas en pacientes inconscientes. ¿Por qué? Porque, a ver, intenten ustedes ponerse algo detrás de la lengua, a ver si van a aguantar tener un elemento de estos tipos en la garganta. No es fácil. Hay las cánulas famosas que son como esta, que son como tubitos, son las cánulas de Gödel. Ay, perdón, me retrasé menos. Las cánulas de Gödel. También se llamaban mayo, pero cuando tenían un puntito para poder conexionar a oxígeno. Y estas otras que ves aquí son otro tipo de cánulas, Bernam se llama, que su característica importante de este es que tiene un canalcito de trabajo, como ven aquí, para introducir cualquier elemento, como ser sondas, etcétera, pero que es muy, la verdad yo lo veo poco práctico, pero son dos tipos de cánulas que son de alta frecuencia en su uso, ¿ya? Hay de diferentes números en cuanto a, pues van desde los 6 a los 10 centímetros generalmente en longitud. Generalmente para adultos grandes se usa el número 5, medianos 90, el Gödel 4 en adultos pequeños, ¿verdad? El 8 el Gödel 3 y en niños generalmente el 1 y el 0.1. Esos son los que se usan en relación a las cánulas orofaringes. Te permite hacer lo mismo que habíamos estado hablando, que es básicamente evitar que la lengua obstruya la vía aérea, pero sin necesidad de ¿qué? De producir extensiones del cuello que en pacientes con trauma no debería pasar. Pero sí en un paciente que tú tienes, por ejemplo, si se ha dado un estado de convulsión sin caída, con protección, etcétera, puedes hiperextender el cuello. ¿Por qué? Porque el antecedente de lesión es bastante bien sin golpearse nada. A ese paciente le puedes hacer hiperextensión. Pero en caso de trauma, entonces son las cánulas de Gödel. ¿Cómo se colocan? Generalmente se colocan con la curvatura hacia arriba y cuando ya estás en la cavidad, recién giras para ingresar hacia la cavidad oral, ¿ya? Y estas son las cánulas nasofaringes. ¿En qué tipo de pacientes las cánulas nasofaringes se usan? En pacientes conscientes. Se introducen por la nariz, normalmente tiene este stop
que te permite estar en la nariz. La misma función que ustedes ven es de evitar la oclusión por la lengua. Vienen de diferentes French, vienen desde el 14 al 38 y generalmente se puede usar dependiendo. Es importante entender, cuando tú eliges una sonda nasotraqueal, usas el dedito, la uña o el orificio de la nariz para poder tener una idea macro del gruesor que debe tener estas zonas. Igualito se ocurre con estas nasofaringes, ¿ya? Luego los PTLs o los combitubos. Los PTLs combitubos son usados muy frecuentemente por el personal paramédico que no tienen experiencia en intubación orotraqueal con laringoscopios, etcétera, o pacientes que directamente no son de cuello corto, son de vía aérea difícil. Estos son unos tubos que tienen dos lúmenes y dos globos. Entonces, en general, donde ingrese, inflas los dos globos y uno va a ser canalizado hacia esófago y otro va a ser canalizado hacia tráquea. Entonces, independientemente de dónde introduces, ¿ya? Esos son los convitubos o pételes. Ahora, esta es una imagen que les va a permitir tener una idea ¿Qué tal? ¿Cómo están? de Soy el cómo. doctor No Magañón, cambio gusto saludarles nuevamente. el nombre Vamos a ver en, del video en esta cápsula por ética. vía aérea el manejo Generalmente hay del que mostrar combitubo todos los o que el hacen, tubo ¿no? esófago traqueal. Aquí les presento Ese es el uno de combitubo. ellos. Tiene grandes ventajas y también desventajas como todo dispositivo. Es un dispositivo dentro de la Asociación Americana del Corazón para fines de reanimación. Tiene clase... ¿Se está escuchando la voz del señor? Terapéutica, clase 2A. Es un dispositivo Sí, doctor. doble lumen, un lumen traqueal, un globo aunado al otro, que es un obturador esofágico. Traqueal obviamente no tiene fenestraciones, tiene su globo y tiene su apertura distal, y el esofágico está cerrado, tiene fenestraciones para que el aire vaya hacia la tráquea y obviamente está cerrado. Es un dispositivo que dentro de las limitaciones que le veo es que solo hay dos tamaños, 37 y 47 French. Este es el 37 para personas idealmente mayores de 1,50 de estatura, ¿de acuerdo? No hay para niños, es caro, es traumático, es muy duro el tubo. Y bueno, de las ventajas es que no utilizamos el laringoscopio, requerimos una apertura bucal suficiente para introducirlo. Como ustedes ven, aquí tiene dos globos, un distal y uno proximal. El distal es el traqueal de 10 a 15 mililitros de inflado, y este, que es el esofágico, bueno, la orofaringe, tiene un látex bastante grueso, se infla con 85 a 100 mililitros. Se sugiere al introducirlo inflar 40 mililitros y después ir de 10 en 10 inflando lentamente. La presión que puede hacer es muy importante y puede crear isquemia, puede provocar algunas complicaciones como edema de lengua y después dificultar la propia intubación. Entonces, bueno, vean, no requiero laringoscopio, saco mi dispositivo, desinflo los balones, lubrico bien la parte posterior, situándonos atrás o incluso en algunos libros sugieren de lado. Vamos a deprimir la lengua y deseamos lubricado sobre la línea media. Vamos a introducir hasta estas dos marcas, los dientes deben quedar aquí. Vamos a inflar 10 a 15 mililitros y 85 a 100. Dijimos 40 de entrada y poco a poco vamos inflando de 10 en 10 hasta que no escuchemos fuga y logramos ver elevación del tórax. Algo muy importante aquí es que nosotros debemos, una vez introducido y inflado los balones, ventilar por el número 1, que es el esofágico, porque el 86% de las ocasiones al introducirlo se va a esófago. Ventilo por el número 1, si está bien colocado el aire va a tráquea y eleva. Si esto entró en ese 14% a tráquea, pues simplemente la bolsa la conecto en el 2 y entonces ventila el paciente. Si no ventila, quiere decir que se 5 centímetros, 3 centímetros y volver a inflar y volver a hacer el intento. Entonces esto nos permite, de acuerdo al doctor Franz, que fue quien lo inventó en 1980, ventilar al paciente, pero le encontramos más complicaciones que una mascarilla laringea. El costo es mucho más elevado. En realidad es ahora un poco difícil de conseguirlo. Sin embargo, todavía en las guías de reanimación se menciona el combitubo o tubo esófago traqueal. No me despido sin antes invitarte a nuestros cursos y diplomas. Bueno,
han visto esto del combitubo, tiene sus pros y contras. Como dice, sigue siendo, describiéndose, puede tener muchas complicaciones, depende mucho del operador, de haber tenido destreza o no tenido destreza para usarlo. Pero es un instrumento de salvataje. En ocasiones en las ambulancias puedes tenerlo y es fácil. En realidad lo introduces y, como dice, tienes dos vías. Cualquiera de las dos vías va a ingresar a esófago en la mayoría de los casos y generalmente a tráquea menos frecuente. Entonces, normalmente ventilas por el tubo 2, que es el que no entra al esófago. Entonces, te ayuda mucho desde el punto de vista de rapidez y cuando no tienen experiencia. La mascarilla laringia, como su nombre dice, es una verdadera mascarilla, se parece mucho a un tubo endotraqueal, pero que en la punta tiene una máscara de silicona. Eh, Aunque ustedes no lo crean, según el otro doctor decía que era más fácil, pero tienes que tener mucha experiencia para poder colocar estas mascarillas. Fíjense que estas mascarillas lo que se hace es de igual manera, se hace sin introducción, sin laringoscopio, se introduce hasta la laringe y ahí es donde se infla el puff de la mascarilla y oblitera todo lo que significa la vía aérea respiratoria superior. Tiene ciertos problemas desde el punto de vista de seguridad. No es igual que poner un globo a nivel de la tráquea para evitar las broncoaspiraciones. Puede tener problemas dependiendo de cuánto tú insufles el puff de la mascarilla. Vienen de diferentes tamaños, dependiendo mucho del kilogramo peso. Generalmente los que más maneja es el tamaño 5 y generalmente su volumen es de 40 ml, ¿no? Estos son las famosas mascarillas y en general no son nada complejas. Ahora he hecho un video que también van a ver lo dificultoso que es introducir, porque son bastante grandotitas y no entran tan fácil a nivel de la boca. Las laringias vienen marcadas. Esto es una máscara número 3 y se utiliza para un paciente que pesa entre 30 y 50 kilos. Eso es lo importante. Siempre miren las dosificaciones de estas mascarillas laringes, siempre vienen rotuladas con estas características que está mencionando. Esta es la línea radio opaca para cuando tomemos rayos X de tórax. Después de haber hecho eso, lo que debemos hacer es desinflar, probar que funciona adecuadamente el neumotaponador y lo debemos desinflar. Una vez desinflado, vamos donde el paciente, lo colocamos en posición de olfateo. Con la mano dominante tomamos la máscara laringea como si fuera un lápiz. Fíjense cómo es de complejo la introducción. Vean. Y este es un señor que ni siquiera está haciendo pelea, pero igual es una alternativa, igual que el combitubo. La máscara, vamos a utilizar el dedo índice de la mano contralateral para evitar que se nos flexione al momento de introducirlo. A continuación, utilizando nuestro punto de apoyo, vamos a empujarla contra el paladar duro, siguiendo la curvatura anatómica del paciente. Y la introducimos hasta que sintamos resistencia. Bien. La máscara laringea debe quedar central. Una vez hecho eso, vamos a insuflar la máscara laringea con el volumen determinado, que puede ser 20 mililitros o hasta que no haya escape por la máscara laringea. Una vez hecho eso, determinamos si la máscara laringea quedó en su posición y no hay escape en la vía aérea. Bien, ahí la máscara laringea está en su posición. Luego podemos fijarla. Como ven, son procedimientos que pueden ayudarte en cuanto a lo que significa la introducción de estos. Pero la ventilación transtraqueal sigue siendo el instrumento más usado dentro de lo que significa cuando se requiere una vía aérea transitoria, ¿verdad? Las transtraqueales con vías transtraqueales. Las indicaciones son estas, los métodos de ventilación
transtraqueal incluye la crico, o sea, que no son transtraqueales, son la cricotiroidotomía percutánea, la cricotiroidotomía quirúrgica y la traqueostomía. Fíjense, hablaremos primero de la vía aérea, perdón, la vía aérea mediante una cánula endotraqueal. Fíjense, las cánulas endotraqueales, perdón, se me pasó rápido la imagen. Ahí estamos. Generalmente las indicaciones, casi siempre las cánulas son que requieras ventilación inmediata. Los métodos adicionales como la cricotiroidotomía percutánea tienen ciertas restricciones, son temporales, te pueden durar entre 30 minutos a 45 minutos máximo. La percutánea, la cricotiroidotomía quirúrgica sí te usa, pero requieres equipamiento como para hacerlo rápidamente. La traqueostomía requiere más que todo un operador adiestrado, siendo que un cirujano bien formado, con experiencia en trauma, que ha hecho traqueostomías o un otorrinolaringólogo tarda entre 30 y 40 minutos. En cambio, una intubación orotraqueal te puede tardar, en el mayor de los casos, hasta 5 minutos, digamos. Entonces, sí son ventajas de la intubación orotraqueal como tal, ¿ya? Entonces, y la vía aérea definitiva vienen todas estas cosas, ¿verdad? Casi siempre la inconsciencia con un glaso de menos 8 deberías intubarlo. Las lesiones maxilofractores, fracturas, aspiraciones, lesiones de la vía aérea como hematomas, cuello, etcétera, que van a ir a colapsar la laringe y producir una muerte por obstrucción también. Todos estos elementos son indicativos de una vía aérea definitiva. Pero siempre, esto que están viendo aquí, dice un Glasgow menos de 8, entre 3 y 8, es casi siempre un indicativo de que debería ser realizada una intubación endotraqueal. Bueno, la orotraqueal, la nasotraqueal y la cricoidotomía son los que más importan. Fíjense que la orotraqueal requiere ciertos elementos. La clasificación de Mallampati es una clasificación que te permite ver la grado de dificultad. Es importante cuando ustedes estén atendiendo cualquier paciente, ya sea en el sitio del accidente, con una ambulancia que requieran intubarla, o en el hospital, tienen que saber poner este Mallampati. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso van a poder ustedes defenderse por las dificultades que puedan tener esta intubación. Realmente un Mallampati 4, paladar duro. El Mallampati es un paladar blando, úvulas, pilares y todos. El paladar blando de la úvula se ve en el 2, y el paladar blando y la base de la úvula en el 3, y el paladar duro nomás. O sea, ¿qué significa? Que a solo ves arriba, eso ya es que tú vas a hacer una intubación muy, muy difícil. Entonces, sí hay que tener. Y también los pacientes con una posible vía aérea deficiente, se debe ver un grado de laringoscopía. Cuando visualizas únicamente la pared posterior de la faringe, también es tan difícil como un Mallampati 4. Eso significa que tú vas a tener complicaciones en la intubación. Es bueno describirlo porque en ocasiones al tardar te puedes producir cuadros de hipoxia, y si hay algún problema posterior, puedes defenderte por la dificultad que ha ocurrido esto. Estos son los elementos de protección de vía aérea y la ventilación, que son indicaciones que tienen que ser tomadas en cuenta dentro de lo que significa a los pacientes que requieren estas. Por ejemplo, esfuerzo respiratorio, la taquipnea, hipoxia, hipercapnia, eso generalmente es lo que vas viendo, ¿eh? Los traumas cráneoencefálicos cerrados con laudos de 3 a 8 también, todas estas cositas que tienen que tener mucha importancia. Y esta es la secuencia de intubación rápida, o también hoy en día le dicen la secuencia mediada por drogas. Bueno, en realidad la secuencia sigue siendo la misma, pero ha cambiado el título en los nuevos formatos de la TELES. Entonces, siempre, en todo paciente que vas a intubar, trauma, paciente con convulsionado, etcétera, y tú le tengas que intubar, por ejemplo, siempre hay que estar preparados por una vía aérea quirúrgica. Siempre. O sea, la posibilidad de que falles en la intubación orotraqueal siempre está prevista. Entonces, para ello, si tú estás metiéndote a intubar, tienes que saber que si lo vas a poder hacer, tienes que intubar
quirúrgicamente. Significa una crico, tanto percutáneo o por disección, o una tráqueo. Bueno, ¿requiere habilidades y tratamiento? ¿La urgencia debe justificar el riesgo? Sí, sí, tienes que saber hacerlo. Lo primero, ante todo, es oxigenar al 100%. Pues son pacientes que están tan mal que ya están hipóxicos, entonces tienes que subir el oxígeno antes de causarle una hipoxia antes. Hay que presión sobre el cartílago cricoides. Es una maniobra bastante útil porque lo que te permite es evitar el reflujo gástrico, esofágico y evitar broncoaspiraciones. Porque cuando estás introduciendo la cánula, a pesar de que esté en paciente inconsciente, puede haber reflejos que pueden provocar una contracción rápida del estómago y producir una broncoaspiración, que eso es lo que uno no quiere cuando está uno intubando. La administración de succinilcolina es re importante y la intubación orotraqueal como tal, y luego ventilar. Antes de empezar, no olviden que siempre tienen que probar el PAF, ese significa el globito del tubo entroqueal, siempre, porque a veces es tan difícil introducir el tubo y tú más todavía no te fijaste que estaba pinchado y cuando está ahí adentro con tanta dificultad, inflas y está pinchado y tienes que reiniciar el procedimiento. Por eso es importante verificar esto. Y la succinilcolina, una vez que has hecho, lo estás relajando al paciente y sí o sí tienes que intubarlo, ¿sí? La intubación orotraqueal. Y, por supuesto, insuflar el PAF y ventilar, ¿no? Esa es la secuencia de intubación mediada por drogas o secuencia rápida que era antiguamente se decía, ¿sí? Bueno, la orotraqueal en relación a la nasotraqueal. La nasotraqueal, tal vez cuando hay lesiones importantes de la cavidad oral que te impiden introducir por ese nivel, puede usar la nasotraqueal. La nasotraqueal se introduce por cualquiera de los orificios nasales. Es un poco más complejo porque generalmente requiere más pasos. Una vez introducida, a veces puede producir sangrados, epistaxis importantes porque no olvides, dependiendo de los cornetes, también puedes producir lesiones importantes a ese nivel. Y no obstante, cuando ya estás en laringe, mediante un laringoscopio tienes que guiar la introducción a la tráquea mirando, ¿no? Eso es importante. Generalmente cuando tú vas a hacer procedimientos que incluyen reestructuración de laringe, tráquea, etcétera, sí deberías hacerlo orotraquea, mucho nasotraquea, que es más complejo, más difícil, ¿sí? Bueno, esto es como siempre, nunca quito nada de las cosas porque por respeto a los que han creado el video, pero me parecen muy buenos videos para que tengan una idea. Hola a todos, soy María González Rando, médico de Prehospital TV. Hoy vamos a ver la técnica de intubación orotraqueal. Intro y comenzamos. Para realizar la técnica de intubación, lo ideal es realizarla de dos personas, una es la que intuba y la otra que ayuda. Pero en ocasiones nosotros que somos tres, eso no es posible y tú tienes que prepararte tu material previamente. Habitualmente es ventilar al paciente, colocamos el GEDEL, que tenemos un tutorial que nos explica cuál es la elección del mismo y procedemos a la ventilación del paciente con mascarilla AMBU y preoxigenamos al paciente durante aproximadamente unos 3 minutos en una parada y unos 5 minutos en la técnica en la secuencia rápida de intubación. Una vez que vamos a intubar el paciente, cogemos la pala del laringo con la mano izquierda, cogemos el mango, tenemos al paciente en decúbito supino, procedemos a una extensión del cuello si podemos y no está contraindicada, procedemos a la introducción del laringo por la comisura bucal derecha, cazando la lengua y desplazándola hacia la izquierda. No olviden que en pacientes con probable lesión de columna cervical, esto es bastante complejo, no es tan fácil. Hoy en día con videolaringoscopio tienen mejores opciones para poder hacer esto. Desplazando la lengua, vamos reconociendo estructuras anatómicas. Vemos la epiglotis, vemos el surco glosoepiglótico, donde se encuentra la vallécula. Ahí
intentamos meter la punta del laringo y hacemos una tracción de la pala hacia adelante y hacia arriba para poder visualizar el orificio glótico donde se encuentran las cuerdas vocales. Una vez que tenemos identificado el orificio glótico, sin perder la vista del mismo con las cuerdas vocales, procedemos a la colocación del tubo endotraqueal que pasa entre medio de las cuerdas vocales. Una vez colocado el tubo que ha pasado por las cuerdas vocales, procedemos a retirar la pala, procedemos a retirar el fiador, procedemos a inflar el neumo con 10 centímetros de aire. Si disponemos de él, procedemos a la colocación del canógrafo y conectamos el ambú que va conectado previamente a una bombona de oxígeno a 15 litros. Y comprobamos que el tubo esté en su sitio. Para ello debemos ajustar los 5 puntos: el estómago, ambas bases pulmonares y ambos. Se puede también comprobar viendo la simetría de ambos tórax, viendo que el tubo se llena de vaho, y en caso de que tengamos el canógrafo, por la curva del canógrafo. Bueno, sí es importante poner hincapié que siempre tienen que verificar el PAF, globito, que esté antes de empezar a intubar. Las guías que tienen algunas instituciones, a veces son duras, hay que tener mucho cuidado, pero te permite tener una curvatura, anterior, no muy exagerada para poder introducir. Eso es para que el mismo, como es un material flexible, el tubo de intubación, no se domina con la fuerza que tiene la vía aérea. Sí es importante revisar lo que dice, porque a veces uno se introduce al estómago y es clarito cuando te has introducido el estómago, pones el estetoscopio en el estómago y hay un borboteo porque seguramente que hay líquido. Y más bien ese es el mayor problema, porque tú le estás aumentando la presión del estómago y puede producir reflujos esofágicos que pueden provocar broncoaspiración. Siempre hay que tener cuidado en eso en relación a las intubaciones orotraqueales. La cricotiroidectomía percutánea es aceptable, pero es de urgencia. Como dice aquí, son cánulas de grueso que se van usando. Y se usa presiones altísimas de 15 litros por minuto de oxígeno para poder insuflar. Y normalmente insuflas 1 segundo y 4 segundos, como dice aquí la indicación, lo sueltas. Produce hipercapnia, que significa que no todo el CO2 que está entrando va a salir. Entonces, por eso es una medida temporal que puede durarte 30 a 45 minutos hasta que tengas todo el equipamiento que puedas requerir. La cricoides está por debajo de la tiroideo y es una B invertida. Es muy fácil de encontrar. Generalmente los hombres tienen la manzana de Adán y debajo de la manzana de Adán que dicen está el cartilocricoides. Es el procedimiento más fácil de usar. ¿Bien? Como ven. Bueno, y la cricotiroidectomía quirúrgica no es más que la incisión horizontal de donde está el cartilocricoides, y si normalmente lo que se hace es introducir con el bisturí y seccionar la membrana cricotiroidea, y con el dorso del bisturí hacer un giro de 360 grados y introducir la cánula orotraqueal. Realmente hoy en día, con el avance de la medicina, estos procedimientos están guiados por Seldinger, o sea, técnicas de Seldinger que es guiadas por punción. O sea, a veces solo lo puncionas, luego abres la pielcita para que no tengas mucha obstrucción porque es la que más dura, y luego vas colocando dilatadores y al acabar el dilatador, recién introduces la cánula que en ocasiones tienen PAF, o significa tienen globo, y se insuflan. Generalmente es importante, al igual que las cánulas orotraqueales, al igual que esta cánula cricotiroidea, hay que fijarlas porque se pueden retirar accidentalmente, ¿sí?
Así se mantiene. Fíjense, este es el elemento que tienen todos los Minervas, porque para eso, para que en ocasiones requiera una cánula y no estés retirando la cánula tragándole. ¿Sí? Bueno, esta es una imagen de la cricotiroidotomía percutánea, ¿ya? A ver, chequen. Y con anestesia local. Así es la percutánea. Y esto es una técnica un poco antigua porque en realidad es bastante útil. Hoy en día hacen con una agujita pequeña, introduces la guía y a través de la guía recién introduces los cosas, ¿no? Ha mejorado mucho lo que significa los métodos no invasivos, ¿no?, en respecto a esto de las cricotiroidectomías, ¿no? Sí, hay que ver esa parte. Esta es la que les estaba comentando, que es una cricotiroidectomía guiada por Seldinger, en la cual básicamente lo que hacen es introducir una agujita, a través de la agujita se introduce... Sí. A ver, les dejo escuchar. Después hablamos. Están introducidas en la luz traqueal. Se inserta la guía metálica en dirección tráquea distal. Se extrae la aguja de punción. Ahí se colocan los dilatadores. Ahora, a ver. De la guía metálica un dilatador hasta que sale por el extremo externo del catéter del dilatador. Es lo que les comentaba de la piel. Siempre la piel la que cortarla. Se procede a una incisión en la piel. Se dilata el trayecto. Se extrae la guía metálica y posteriormente el dilatador. Se introduce el tubo o la cánula definitiva a través del catéter. Esa es la guía hacia la cricotiroidectomía guiada por técnica Seldinger. Esta es bastante práctica, rápida, pero requiere tener ese equipamiento. En ocasiones no lo tienes y lo que puedes hacer solamente es una cricotiroidectomía por punción hasta llegar a un hospital. ¿Sí? Bueno, en resumen, siempre es bueno la vía aérea, sospechar, proteger la columna cervical, vía aérea libre, ventilada adecuada, vía aérea definitiva y urgente, necesidades, juicio clínico y habilidad y estrategias adecuadas de oxigenación. No olviden que la vía aérea, en general, hay que tomarla muy en cuenta. Todos esos elementos que ustedes han visto, aunque sean rápidos, es muy difícil en una hora poderles hablar tanto de una cuestión tan práctica como es intubación orotraqueal, cricotiroidectomía por punción, cricotiroidectomía por disección. Todas estas situaciones es bastante compleja, pero lo mínimo que ustedes deben que aprender es usar adecuadamente un AMBU y también usar adecuadamente una cánula de Gödel. ¿Han visto cómo se coloca la cánula de Gödel? Siempre se pone con la curvatura al revés y cuando ya está introduciendo recién giras a su posición normal de convexidad inferior. Sí, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. ¿Listo? Bueno, preguntas, por favor. Hola, ¿se han desmayado? Hola, hola. Hola. ¿Todo bien? ¿Todo claro, Isaac? Sí, doctor, todo claro. ¿Alguna duda? Bueno, fíjense que les voy a pasar un librito que les voy a poner en el Classroom, que es el BCLS,
que es la atención básica en trauma. Pero que si se van a dar cuenta, es muy parecido a la TLS. Tal vez la conjunción de ATLS y BCLS, porque ustedes como médicos no pueden hacer BTLS, no hacer una actividad básica. Ya si tienen todos los medios en el lugar del accidente, tienen que hacer todo completo. Bueno, chicos, mañana nos estamos viendo a la misma hora, por favor. ¿Ya? Si no hay más preguntas. Pero hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Bueno, Gracias.